Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde La Loma, Jalisco. Si alguien está oyendo o viendo, nada más avíseme que se oye y se ve bien. El tema de hoy es muy sencillo: la importancia de las matemáticas en la educación de los niños. Desde el principio. ¿Por qué? Porque miren, todos nosotros tenemos un orden en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos 5 dedos ordinariamente en una mano, 5 en la otra, 5 en los pies, bueno, en uno y en otro son 20 dedos. Tenemos 2 ojos, 2 poros de la nariz, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas. Y pareciera que los órganos más importantes de fuera del cuerpo, de lo exterior, pues están dobleteados, duplicados, para que si uno falla, pues otro sirva, como los oídos, los ojos, los mismos poros de la nariz y las manos, porque una mano se lava a otra. Y así. Entonces, eso es muy sencillo, eso no se necesita ni estar grande, ni pensar, ni nada, simplemente ver y ya Y luego empezar a contar, a contar cosas sin afán de entender nada. Y las dimensiones, es decir, esta cosa está chiquita, está grande, esta está mediana, la línea recta, la línea curva, y las paralelas, el círculo, el radio, la tangente, el diámetro. Bueno, todas esas cosas se ven y las figuras geométricas se ven. No hay necesidad de explicarlas, nada más de diferenciarlas y ponerles el nombre, y los niños pues poco a poco van entendiendo qué son las figuras y por qué son así. Y también todo se cuenta. Los 8 planetas que ahora tiene el sistema solar con el Sol. Y se cuentan los días, se cuentan las horas, se cuentan los minutos, los segundos, los microsegundos. Se cuentan los meses, el año, los años, los siglos, los milenios. Y también se sigue un orden cíclico. Cíclico quiere decir que donde se empieza se termina. Para nosotros el año civil empieza en enero y luego viene la primavera y así va los solsticios, y nos vamos ubicando en el mundo donde todo tiene número, todo, absolutamente todo tiene número. Bueno. Si los niños no aprenden eso desde pequeños, luego les cuesta mucho trabajo pues saber contar. Les pongo el caso pues de que pues yo me admiro y tengo que tener paciencia. Voy a la gasolinera y ordinariamente un viaje a Patzingán son 500, 600 pesos. A veces solo tengo billetes de a 20. Y entonces pago con billetes de a 20. Ya sé que 10 billetes de a 20 pues son 200 pesos, que 40 pues son 400, y que 60, 30 son 600. Bueno, entonces ya sé, 10, 200, 20, 400, 30, 600. Se los entrego a la señorita, y como ella no sabe contar, así como lo estoy haciendo,
Entonces hacen montoncitos de a 5 para que sean de a 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Y dura un buen rato y los cuenta y los vuelve a contar. ¿Por qué? Porque de pequeñita no aprendió a contar. Recuerdo que cuando estaba en párvulo chico, párvulo era antes como el kinder o no sé qué, aprendí a contar en esa etapa hasta el 60. Naturalmente nadie nos obligaba. Las maestras nos invitaban a aprender y ya el que tenía ganas de aprender, pues entonces le ponía más entusiasmo. Y las matemáticas están en todo, están en los números de los versos, están en los números de los años y los cumpleaños, están también en los aniversarios, los números están en todas partes. Sin números no podemos nosotros pues hacer nada. Por ejemplo, esas recetas pues también de las personas que viven en el mundo del tanteo. Al tanteo quiere decir más o menos. Pero no es lo mismo vender un animal a bulto que venderlo quiliado. A bulto puede ser que uno, el comprador o el vendedor, salgan mal. Quiero decir que uno pierda y otro gane. En cambio, si se pesa, naturalmente con una pesa que sea correcta, que no esté trucada o truqueada, como dicen, bueno, pues entonces 50 kilos a 100 pesos, pues ya están en 10 kilos, son 500, 5,000 pesos. Aquí tengo 5,000 pesos. Entonces, no hay problema. Las matemáticas son fundamentales y más en estos medios de comunicación. En estos medios de comunicación, el que no sabe de números, pues no va a ir a ninguna parte. Aquí mismo, para bajar cosas, y los mismos minutos, ahí los voy viendo, los que están viendo, los que ponen like. Entonces uno va viendo, los números son muy importantes para todos. Entonces a los niños se les tiene que empezar a enseñar matemáticas, naturalmente las más sencillas, y luego ir progresando, por supuesto. Si a los niños no se les enseña a temprana edad, que recordemos que el cerebro humano, todos nosotros nacemos inmaduros, algo así como los canguros, porque cuando llegaron los europeos a Australia y vieron que las canguras traían en unas bolsas de su misma piel a unos animalitos ya grandes, pues decían, ¿cómo? Primero, ¿cómo de ese tamaño salió del vientre materno y cómo se metió a la bolsa esa? Ah, bueno, es que ahí los canguritos nacen como unos gusanitos y lo que es pues la inteligencia de la naturaleza, los gusanitos ya están determinados, bueno, los embriones ya están determinados a buscar su bolsita y a buscar su techito, su tetita, y allí van creciendo y luego ya ahí protegidos en la bolsita esa, en la bolsa de carne y de cuero, y la cangura queda libre para sus actividades y entonces no trae una barriga de embarazada, sino que trae una bolsa embarazada. Bueno, así es el ser humano. Nace a medias, por eso no sabe hablar. ¿Para qué no sabe hablar? Para que aprenda el idioma
su familia. ¿Por qué no puede comer más que la leche materna? Porque la leche materna le va a dar muchas vitaminas y muchas protecciones, vacunas contra las enfermedades de su raza. De otra no, de su raza. Y entonces un niño no ve, no necesita ver, lo que necesita es crecer. Y entonces todo lo que de lo que se alimenta físicamente es para crecer, crecer, crecer y crecer de una manera rapidísima. Los órganos genitales los tiene como totalmente inútiles, porque ¿para qué los va a tener? Le van a estorbar. Y además, cuando llegue la adolescencia, que va a necesitar un cambio drástico, allí es donde los testículos para el hombre y los ovarios para la mujer o la vagina, pues es donde van a producir las hormonas que van a dar forma de hombre y forma de mujer, naturalmente que no de una manera absoluta ni estricta. Hay hombres que parecen mujeres en el cuerpo y mujeres que parecen hombres, quizás sea por una disfunción hormonal. Todo está arreglado en tiempos. Y para eso entonces los oídos desde el principio funcionan. El olfato funciona. Los oídos, estaba viendo en el Facebook que una señora murió en un parto y regalaron su corazón, donaron el corazón a un señor. Y el señor, que tenía el corazón de la mamá, abrazó al niño. Y el niño como que se llenó de alegría por oír y sentir el corazón de su madre. Naturalmente el niño pequeñito pues no sabía que estaba en un cuerpo de hombre, pero era el corazón de su madre, el latido de su madre era único, el niño lo reconoció. Y también ahí están las matemáticas, cuántos latidos eran del corazón de su madre y son los mismos que tiene ahora, los reconoce. Los olores, los sabores, ya cuando empieza el niño que le empiezan a dar líquidos o sólidos, pues le van a dar de acuerdo a la cultura donde está y se va a acostumbrar a esos sabores de tal manera que a veces la gente cuando no tiene posibilidades de adaptación se van a otro lugar y la comida no les gusta. Pasa con los ancianos. Los ancianos tienen que comer las cosas como las hacían en su casa. Si era con manteca, y los ingredientes que ellos tenían, esos ingredientes es lo que les da una identidad en la alimentación. Bueno, por eso el niño nace inmaduro y tiene capacidad de hablar muchos idiomas, no únicamente el que habla su familia, sobre todo en Europa, que las naciones están muy juntas y son muy pequeñas, por lo menos son bilingües desde pequeños y además, como en algunos países, como en Alemania, el latín, y también en Inglaterra el latín, y en Italia, bueno, y en España, y en Francia ha sido el latín la lengua común, como ahora es el inglés. Pues ahí tienen una unidad, aunque el alemán y el inglés sean totalmente diferentes en todo al latín y a las lenguas nacidas del latín como el italiano, el español, el portugués y el castellano y el francés. Por un lado, los hijos de las lenguas del latín y por otro lado, los nórdicos, los germánicos, los anglosajones que hablan otro tipo de idioma, pero al aprender el latín ya tienen
un fundamento del Imperio Romano en su persona. Es como un injerto que les ayuda a hablar luego las lenguas que no son anglosajonas y alemanas. Bueno, entonces nosotros necesitamos desde pequeños aprender cosas mínimas, y una de ellas son las matemáticas, naturalmente, que son difíciles y que solamente personas privilegiadas luego entienden todo eso, como Pascal, que resolvió un problema geométrico dificilísimo, él solito dibujando en el suelo un niño. Es como un Mozart, pero el de las matemáticas. Bueno, eso es extraordinario. Ahora, bueno, ¿por qué digo todo esto? Por los libros de texto. Miren, he sido enemigo de cualquier adoctrinamiento. Naturalmente que las familias tienen el derecho de educar a sus hijos como ellos quieran, sin faltar pues al respeto a los derechos humanos, pero tampoco de imponer sus formas de ser, como lo lésbico gay, que todos quieren imponerlo en todas partes. Esa es una minoría, pues que viva ese estilo de vida y que nos deje a los demás en paz, que no se vuelva agresivo, y más contra la Iglesia Católica, que en todas las marchas de ese tipo van y pintarrajean monumentos históricos y religiosos. Entonces, se necesita una enseñanza no religiosa. Por eso yo estoy en contra de las escuelas religiosas, de la religión que sea, pero los papás tienen derecho, y la sociedad, y las iglesias y las creencias, de tener escuelas. Pero no me gusta ese tipo de escuelas, porque los niños deben de aprender lo que ellos son en su casa. Y cuando me ha tocado dar clases de religión en secundarias, pues me siento muy mal. De hecho, nada más fui una sola vez a un instituto de los maristas, el Instituto México, que tiene miles de alumnos, y no les estoy exagerando, miles. Y ahí se dan clases de religión. Y bueno, yo me sentía muy mal, y pues nada más fui un semestre, y muchas gracias. Para eso está el catecismo y otros lugares. La enseñanza tiene que ser neutra. Tiene que buscar la verdad histórica, la verdad científica, la verdad social, pero no una creencia, una ideología. Una ideología es un grupo de ideas que algunos juntan y las quieren imponer sobre los demás. Bueno, les voy a poner ejemplos religiosos y ejemplos comunistas y ejemplos, vamos a decir, sociales. Las escuelas laicas, el Estado laico, se inventó porque se vio que la unión de la religión con el gobierno echaba a perder a los jerarcas religiosos y echaba a perder a los dirigentes de la sociedad. ¿Por qué? Porque el arte de gobernar es una cosa, la política, y el arte de predicar o de educar o de religionar es otra. Y no deben de mezclarse. El método político es racional y emocional, y el método religioso es de fe. Por lo tanto, si es como el dirigente que tenemos ahorita, que se cree un Mesías, él ha juntado una religión con su persona y ha mezclado las cosas de una manera grosera y sucia, como su partido Morena, la Virgen Morena del Tepeyac,
aunque él no cree en la Virgen, pero él usa el nombre de la Virgen para su movimiento. Bueno, entonces, y los libros que tienen tendencias comunistas o socialistas o tradicionalistas o legalistas o lésbico gay, a los niños no se les debe de limitar, se les debe de dejar abiertas todas las cuestiones hasta que sean adolescentes y entonces ellos mismos cierren esas tendencias en donde ellos quieran, si quieren ser religiosos, si quieren ser ateos. El chiste está en buscar la verdad y en hacer el bien. Y no es que estén peleados el bien y la religión, el bien y la laicidad, sino que el bien y la verdad pueden estar en los religiosos y pueden estar en los ateos o no religiosos, agnósticos. Pero no todos los religiosos buscan el bien y la verdad. Me va a decir alguien, a ver, pongo un ejemplo. Cash Luna. Cash ya saben que es dinero. Pues antes de la pandemia, él tenía un templo protestante muy importante. Otro, el de los de la luz del mundo. Otro, el padre Maciel. Los religiosos que no buscan ni la verdad ni el bien, sino la maldad del desorden sexual y del abuso a las personas, de la esclavitud y también del dinero y el poder, todo va junto. Y en los gobernantes, bueno, los gobernantes que se hicieron como dioses, los reyes, la monarquía, y el representante más importante de ese tipo de gente que se creía designada por Dios y que solo ante Dios iba a dar cuentas y entonces podía hacer lo que quisiera. Luis XIV, al llegar a la mayoría de edad de aquel tiempo, como 14 años, dijo, el Estado soy yo. Y acá un vejete también dice, el Estado soy yo. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que yo diga es lo que se va a hacer y lo que yo no diga es lo que no se va a hacer. Lo que yo diga es la verdad y el que no acepte mi verdad, me lo jodo. Mis proyectos son los que deben de ser y no otros. Y yo puedo construir y destruir a mi voluntad sin darle explicación a nadie. Los demás no tienen derechos, yo tengo todos los derechos y los demás no tienen derechos. Naturalmente que ustedes saben que ese tipo de pensamiento pues se acabó en la Revolución Francesa en 1789 y en el 91-92 cuando les cortaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta de Austria. Y aquí entre nosotros pues ha habido remedos de eso como Santana, como Porfirio Díaz, como Calles, como don Lázaro Cárdenas, López Portillo y ahora pues nuestro querido y estimado estadista, que él es todo. Bueno, ahora se convirtió en un destapador y un desinflador. Amigos y amigas, buenas noches. Sí, ya saben que destapa las corcholatas y que quiere desinflar a la Xóchitl, como si la Xóchitl fuera un globo. Pero bueno, esas son cosas. Pero lo de los libros que tienen ideas socialistas y que dicen que en 10 años, si ellos triunfan, se va a acabar la historia anterior porque era neoliberal y que van a acabar con todos los saberes porque son neoliberales y que entonces solo vas a ver los saberes del pueblo, pues entonces se acabarán los hospitales,
y contratarán brujas, hechiceras, curanderas y personas espiritualistas para que hagan operaciones quirúrgicas y entonces despiden a los médicos porque ya no son necesarios. Se acaban los institutos donde forman maestros, las normales, porque cualquiera puede ser maestro con la sabiduría del pueblo. Y si llegara a la iglesia ese pensamiento, entonces sería obispo cualquier persona y sacerdote, y mientras estuviera con el régimen, no importaría que fuera pederasta, violador, ratero, flojo, mentiroso, porque pues, el pueblo tiene unos criterios que no son muy morales, que son más bien me acomodo a lo que me convenga, y si tengo que arrastrarme, pues me arrastro como lagartija vieja. Bueno, voy a mencionar a los que desde el principio se conectaron. Malena Orduña, ahora padre. El Tigre 65, padre se oye bien, muchas gracias. Jacinto Adán, también. Jesús Sánchez, mil bendiciones, padre, Dios lo bendiga. Gracias por su información. M. González, padre, buenas noches. Bendecidas igualmente. Kiko, bendiciones para todos y saludos. M. González, la sociedad de esta época está perdida. Son interesantes, pero muy torpes. Y Jorge Espinosa, buenas noches, padre José. Siempre será un placer escuchar todos sus mensajes y recomendaciones. Bendiciones para usted y todos nosotros. Jaime González, Leave Kids Alone, solo. Bueno. Diana Sainz, buenas noches, padre José y presentes. Buenas noches. Rosa López, hola, padre José Luis, Dios y la Virgen lo cuiden. Rosa López, gracias por sus oraciones. Allá en Facebook, ya el padre Goyo me había informado que habían puesto una página falsa donde estoy yo y unos sacerdotes, y luego ya donde estoy en un video y otra, entonces ya hay dos páginas o perfiles allá en Facebook falsos, donde les pido una ayuda y ahí se les ponen unas cuentas o tarjetas de Oxxo. No soy yo. Primero, yo tengo el Facebook, soy José Segura, porque antes era José Luis Segura Barragán y ya ese no puedo acceder. Tengo una página que se llama Padre José Luis Segura Barragán en Facebook, pero esa casi no la uso. Y ahora hay uno que puso Padre José Luis Segura, creo que así dice. Y está mi fotografía o estoy yo en un video. Captaron la pantalla, pero no soy yo. Recuerden que yo no pido así y no mando solicitudes para pedir. Lo que pido a veces es en general y sí, las gentes colaboran y yo, como el día que fui a La Ruana hace unos días y que dieron despensa y que la llevé allá a Las Bateas. Y cuando estaba haciendo obras en la presa del Rosario, pues sí, pero me mandaban por el Banco Azteca, Electra, sobre todo les decía, y Coppel, pues me mandaban a mi nombre, a José Luis Segura Barragán, y ya en el correo del Facebook, en el inbox, pues me mandaban la clave y ya iba yo y sacaba el dinero, pero nunca he hecho una petición de dinero ni la voy a hacer. Entonces, amigos y amigas, si alguien les dice que le mandé una solicitud pidiéndole una ayuda, no soy yo. Buenas noches y que Dios los bendiga.